Supercrack Estrella presenta los viajes del tiempo del Titanic hasta el año 1972. Mucho he hablado en mi canal del viajero del tiempo Leon Czolgosz. En este video no hablaré de este viajero del tiempo. Más bien hablaremos de una época donde por alguna razón había muchos viajeros del tiempo. Estamos hablando de unos años que abarcan desde el año 1901 a la época de Leon Czolgosz y el año 1972. Hablaremos dentro de estos años de viajeros en el tiempo a bordo del Titanic y también de otro posible viajero del tiempo, el presidente Theodore Roosevelt. Sobre el Titanic se han escrito muchos libros y artículos en numerosas ocasiones diferentes. Seguramente conoces la historia del transatlántico más famoso de la historia. El proyecto de este buque nació en 1907, pero no fue antes del año 1912 que el Titanic tocó aguas por primera vez. En ese mismo año, en abril exactamente, tuvo su primer viaje de Southampton a Nueva York. En su época, era el barco más grande de la historia y era considerado imposible de hundir. El Titanic iba a ser el símbolo de la fuerza humana. Sin embargo, sabemos todos perfectamente que se convirtió en un símbolo completamente diferente. En una secuencia de sucesos, todos relacionados con la arrogancia humana, el Titanic va a parar al fondo del océano después de estrellarse con un iceberg, llevando consigo a cientos de personas. Es una de las mayores tragedias por aquel entonces. El famoso transatlántico se llevó cientos de vidas, creando a la misma vez cientos de teorías al respecto. Una de las muchas teorías dice que el hundimiento del Titanic fue planeado mucho antes de que el barco estuviera en alta mar. Se dice que el propietario de la empresa que financió el barco, John Pierpont Morgan, se inspiró por una obra de literatura para conseguir sus propósitos. Una historia bastante tenebrosa. Pero la razón de este video es otra: los pasajeros del Titanic podrían viajar en el tiempo. Suena de locos, ya sé, pero espera y escucha la historia. Ha pasado más de un siglo desde la tragedia del barco más grande de principios del siglo XX. Sin embargo, sigue siendo un tema de gran interés para historiadores, especialistas en naves e investigadores de sucesos paranormales. Y así, vamos a empezar por comentar algunos de los sucesos que rodean el hundimiento del barco, contando algunos detalles muy misteriosos. Es realmente misterioso que 14 años antes de la tragedia del Titanic se publicó la novela Futility, una novela ficticia sobre un transatlántico que se hunde chocando contra un iceberg y muere una gran cantidad de gente por falta de botes salvavidas. ¿Coincidencia? Parece difícil. Además, tanto el barco de la novela, llamado Titán, como el barco verdadero comparten semejantes longitudes, capacidad y peso. Todo esto puede guiar a conclusiones bastante peculiares. Una historia aterradora y preocupante sucede el 15 de abril de 1972. Ese día, el telegrafista del buque estadounidense Theodore Roosevelt recibe un SOS, o sea, un mensaje de auxilio. Aunque el mensaje tenía muy mala calidad, se podía escuchar muy detalladamente que el mensaje de auxilio era enviado desde nada más y nada menos que el mismísimo Titanic. El telegrafista, aún pensando que lo tomarían por loco, avisó a sus superiores. La respuesta que recibió era clara y no dejaba margen para dudas: no responder al mensaje de socorro y mantener el rumbo de la nave. Una vez en tierra firme, agentes secretos de los Estados Unidos explicaron a todos que no hubo ningún mensaje de auxilio. Sin embargo, al hombre le pareció muy extraño de que agentes secretos les dieran explicaciones de aquel suceso, así que empezó a investigar por su propia cuenta. Por eso, empezó a examinar informes de sus compañeros de profesión. Lo que descubrió le puso la piel de gallina. Los radiogramas fantasma del Titanic aparecían exactamente cada 6 años. En 1924, 1930, 1936, etc. En el año 1996, en los medios de comunicación se publicó que el buque canadiense North Quebec había recibido un mensaje SOS del Titanic. Todo esto es muy misterioso y hasta cierto punto aterrador. Todavía no se ha resuelto qué es y qué produce esa señal. 24 de septiembre 1990. Un barco de pesca perteneciente a Noruega, como no, mi país fetiche con el tema viajes en el tiempo, descubre en el Mar del Norte, a 740 kilómetros de la costa de Islandia, a una niña joven, sentada en un iceberg y temblando de frío. La chica les dijo que su nombre era Winnie Coates y les preguntó por el resto de los pasajeros del Titanic. El capitán del barco pesquero la llevó hasta Oslo, pero las autoridades de Noruega evidentemente dieron a la chica por loca. Lo único que les hizo dudar fue que en la lista de pasajeros del Titanic sí aparecía el nombre Winnie Coates.
Otro detalle. La joven iba vestida a la moda de principios del siglo XX. Revisar mis vídeos Supercrack Estrella y veréis montones de vídeos donde habla de que aquí en Noruega hay una especie de máquina o de portal del tiempo. Por esta razón es muy sospechoso que fuera un barco noruego quien encontrara a la niña del Titanic, pero continuamos con la historia. 9 de agosto 1991. Otro buque de Noruega, como no, especializado en investigaciones marítimas, descubre casi en el mismo lugar a un hombre mayor de edad vestido con uniforme de la empresa propietaria del Titanic. Al igual que el otro buque, llevaron al hombre a la capital de su país y el resultado del análisis de un dactilograma coincidía perfectamente con las huellas del capitán del Titanic de 1912, Edward John Smith. Lo curioso es que según datos científicos, el capitán murió durante la tragedia de su barco. Qué mala suerte, y qué conveniente su muerte. Entonces, ¿qué pudo suceder? ¿Cómo es posible que en el medio de la nada se encontraron personas que ya estaban muertas desde hacía mucho tiempo y que se identificaban como pasajeros del Titanic? ¿Es posible que sean personas capaces de viajar en el tiempo que en realidad no murieron aquella noche? ¿O a lo mejor son simples mentiras? Pero vamos con más casos de viajeros del tiempo de esta época. Se habla también del fantasma de Teddy Roosevelt, el presidente que cogió el poder después de que el anarquista Leon Czolgosz asesinara al presidente de los Estados Unidos. ¿Fantasma o viajero del tiempo? Si es un fantasma, porque aparece siempre joven. Vamos a las historias. Esta foto panorámica revela el fantasma de Teddy Roosevelt. Esto fue tomado en el Hotel Menger en San Antonio, Texas. Parece ser el fantasma del presidente Theodore Roosevelt, que es un conocido espíritu residente del hotel. Está en el balcón del segundo piso a la derecha. El Bar Menger Hotel es famoso por los vaqueros y las ofertas realizadas en un apretón de manos. También se dice que es el hotel más embrujado en Texas con un estimado de 38 fantasmas. También se dice que Teddy Roosevelt reclutó a su brigada de caballería Rough Riders en este abrevadero y, por lo tanto, se cree que su espíritu también podría perseguir al Menger. ¿Es este el fantasma del expresidente de los Estados Unidos? En el balcón, con vista al vestíbulo, la fotografía original fue tomada como una toma panorámica, por lo que podemos ver imágenes de costura en toda la foto. ¿Podría alguien que se parece a Teddy estar de pie en el segundo nivel cuando la foto se rompió? Vamos con otra imagen del supuesto fantasma de Teddy Roosevelt, esta vez en una ventana de la Casa Blanca mirando al presidente Barack Obama. Sin duda el fantasma más célebre de la Casa Blanca es Abraham Lincoln. Lo que nos lleva a otro viajero del tiempo célebre, Andrew Basiago. Viajero del tiempo dice tener prueba fotográfica de que fue al año de 1863 y vio a Abraham Lincoln. Un abogado ha contado que cuando era niño era parte de un programa de viajes en el tiempo del gobierno de los Estados Unidos en el apogeo de la Guerra Fría, y fue enviado atrás en el tiempo al discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg en 1863. Andrew Basiago está ahora intentando exponer el proyecto secreto Pegasus, que según él era un intento respaldado por el Pentágono para manipular el tiempo en el apogeo de la Guerra Fría. El abogado convertido en teórico de la conspiración dijo que había llegado justo a las afueras de Gettysburg como un niño de 7 años, pero que había estado descalzo y mal vestido antes de ser acogido por un tendero de la Unión y se le había dado un uniforme de corneta y unos zapatos demasiado grandes, los únicos que quedaban en la tienda. Añadió, llevando zapatos masculinos de gran sobremedida como un viajero del tiempo desde 1972 en el más oscuro proyecto Pegasus. Yo fui fotografiado. Y la foto, que hasta el año pasado era la única que quedaba para mostrar al presidente Lincoln en Gettysburg el día que dio la alocución. Los agujeros de gusano son una parte aceptada de la física teórica capaz de doblar el espacio-tiempo para permitir viajar sobre enormes distancias en un instante, o viajar a través del tiempo mismo. En una entrevista detallada, el señor Basiago explicó que la tecnología tenía dos aspectos. En los primeros días, afirma, los científicos crearon el Chronovision, un sistema que él dijo genera un holograma de un evento pasado o futuro al conducir una señal electromagnética a través de un octogonal, un arsenal de 8 lados de cristal de bismuto. Sin embargo, para 1972, cuando dice que viajó en el tiempo, el proyecto Pegasus Boffins había logrado doblar el continuo espacio temporal usando una técnica llamada energía radiante.
Basiago dijo que la energía latente y penetrante en el universo era accesible a través de una máquina compuesta por dos barreras elípticas grises de alrededor de 8 pies de alto, construidas a 10 pies de distancia y en las que el participante se metía. Él dijo, el Chronovisión más tarde se convirtió en una tecnología diferente llamada confinamiento de plasma que usaron para llevarme a Gettysburg en 1863. Afirma que su salto de tiempo tuvo lugar en la primavera de 1972 en un laboratorio de tiempo en el este de Hanover, Nueva Jersey, bajo la dirección del Dr. Stirling Colgate, que murió en 2013. El doctor estuvo estrechamente involucrado en el desarrollo de la bomba de hidrógeno estadounidense y gran parte de su trabajo sigue clasificado hasta el día de hoy. Quedaros con este último dato expuesto. El señor Andrew Basiago afirma que su salto de tiempo tuvo lugar en la primavera de 1972 en un laboratorio de tiempo en el este de Hanover, Nueva Jersey. ¿No recordáis esa fecha? Mejor dicho, ese mismo año 1972. Aquí dos historias muy diferentes coinciden en el año 1972. Esa fecha es la hablábamos antes con los viajeros del tiempo del Titanic. Recordemos la historia. Una historia aterradora y preocupante sucede el 15 de abril de 1972. Ese día, el telegrafista del buque estadounidense Theodore Roosevelt recibe un SOS, o sea, un mensaje de auxilio. Aunque el mensaje tenía muy mala calidad, se podía escuchar muy detalladamente que el mensaje de auxilio era enviado desde nada más y nada menos que el mismísimo Titanic. El telegrafista, aún pensando que lo tomarían por loco, avisó a sus superiores. La respuesta que recibió era clara y no dejaba margen para dudas: no responder al mensaje de socorro y mantener el rumbo de la nave. Una vez en tierra firme, agentes secretos de los Estados Unidos explicaron a todos que no hubo ningún mensaje de auxilio. Sin embargo, al hombre le pareció muy extraño de que agentes secretos les dieran explicaciones de aquel suceso, así que empezó a investigar por su propia cuenta. Por eso, empezó a examinar informes de sus compañeros de profesión. Lo que descubrió le puso la piel de gallina. Los radiogramas fantasma del Titanic aparecían exactamente cada 6 años. En 1924, 1930, 1936, etc. En el año 1996, en los medios de comunicación se publicó que el buque canadiense North Quebec había recibido un mensaje SOS del Titanic. Todo esto es muy misterioso y hasta cierto punto aterrador. Todavía no se ha resuelto qué es y qué produce esa señal. ¿Puede el señor Andrew Basiago ser tan inteligente como para hacer coincidir su historia de viajes en el tiempo con otra historia que ni él mismo conocía? Vamos con más ejemplos de viajeros del tiempo del año 1972. La Feria del Futuro. Una noche de 1972, 4 estudiantes de la Universidad Meridional de Utah se dirigían hacia sus casas en Cedar City después de pasar el día en un rodeo en Pioche, Nevada. Las chicas se sorprendieron al ver que el asfalto negro se había convertido en un camino de cemento blanco que terminaba en un acantilado. Se dieron la vuelta y trataron de encontrar el camino de regreso a la carretera, pero se encontraron con un paisaje desconocido: campos de cereales y pinos. Sintiéndose completamente perdidas, las chicas se acercaron a una casa. Se detuvieron en el estacionamiento y una de ellas asomó su cabeza por la ventanilla para pedir indicaciones a hombres que salían de la casa. Pero comenzó a gritar y le dijo a la conductora que saliera de allí. Al salir, se dieron cuenta que estaban siendo perseguidas por extraños vehículos de 3 ruedas y con forma de huevo. Finalmente los perdieron y encontraron su camino hacia la conocida carretera del desierto. ¿La razón del grito? La chica dijo que los hombres no eran humanos. El 2 de mayo de 1972 el periódico italiano Domenica del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que se contaban Enrico Fermi y Werner von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrino Ernetti, habían inventado una máquina llamada cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. El padre Ernetti aseguró en ese mismo periódico que la máquina, bautizada como cronovisor, es decir, visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y, por lo tanto, estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen. Y no lo hacen porque son energía.
La grandeza de nuestro invento, que llamamos cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó el religioso. El padre Ernetti reveló, por cierto, que gracias a este invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y otros grandes eventos históricos, como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor, se había podido recomponer, en su versión original, la desaparecida obra Tiestes o Tiestes, escrita por Quinto Ennio y representada en Roma en el año 169 a.C., así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, aparte de presenciar a personajes como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros fabulosos y trascendentales episodios históricos y bíblicos. Muchos, por supuesto, se preguntaron lo siguiente: ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? El padre Ernetti, al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli, de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos, cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban usando. Este incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que emitían los seres humanos. ¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna manera? Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El equipo contó, supuestamente, con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y el científico alemán Werner von Braun, ingeniero aeroespacial alemán considerado uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX, fue el diseñador del cohete Saturn V, que en 1969 llevaría al hombre a la Luna. El cronovisor y Jesucristo. El sacerdote francés François Charles Antoine Brune fue uno de los primeros que oyó hablar del cronovisor. Este religioso relató que conoció al padre Ernetti en la década de 1960, cuando ambos coincidieron durante un viaje en ferry a través del Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a conversar sobre la interpretación bíblica. El padre Brune cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le reveló que existía una máquina que podía responder a todas sus preguntas. Cuando Brune le preguntó a qué máquina se refería, el padre Ernetti le describió un dispositivo al que llamó el cronovisor. Según Ernetti, este aparato era bastante parecido a un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador ver y escuchar los eventos que habían ocurrido siglos antes. Ernetti le dijo a Brune que la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. El padre Brune, impactado por lo que acababa de escuchar, le preguntó de inmediato al padre Ernetti si él y sus colaboradores habían sido capaces de ver la crucifixión de Cristo, a lo que Ernetti respondió: vimos toda la agonía de Jesucristo, la traición de Judas, el juicio. Todo el calvario. Este fabuloso proyecto habría sido cancelado y requisado por el Vaticano. Pío XII era el Papa por aquel entonces, pero no destruido, ya que el cronovisor se habría guardado en las estancias de la Santa Sede, aunque otras versiones hablan que el padre Ernetti y su equipo habrían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que, puesto que podría sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado, en las manos equivocadas podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto. El padre Ernetti posteriormente también habló de su máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales. Y si bien nunca pudo mostrar el aparato, sí presentó algunas pruebas como el texto en latín antiguo de la obra Tiestes. El padre Ernetti, antes de fallecer en abril de 1994, escribió una carta donde insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba, y que según los detractores se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la Iglesia del Amor Misericordioso de Collavalenza, en Perugia. Sin mencionar que expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra Tiestes incluía algunas palabras en latín que no existían en el momento en que ésta había sido compuesta. Poco antes de su muerte en 1994, en una entrevista concedida a la revista Más Allá, el padre Marcello Pellegrino Ernetti relató que todo ha terminado. Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación, porque la máquina del pasado es muy peligrosa.
puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. Y para terminar el video volvemos al Titanic y cómo la élite nos mete mensajes ocultos en las películas, y como hablamos de viajeros del tiempo del Titanic, vamos a ver la película Titanic mensajes ocultos de viajeros del tiempo. ¿Era DiCaprio un viajero en el tiempo en Titanic? Echemos un vistazo a los argumentos a favor de la teoría. 1. Jack no tiene dinero porque en realidad su dinero no sirve, es del futuro. Sí, como lo lees. Matt está convencido de que hay gato encerrado en eso de que Jack sea un muerto de hambre. Que si no tiene dinero no es porque no pegue un palo al agua, sino porque su dinero del futuro no sirve en 1912. Eso explicaría por qué tiene que ganar su billete en una apuesta de 3 al cuarto al inicio de la película. No deja claro si en esa timba de póker estaba apostando con dólares del futuro, eso sí. 2. Jack pescó en un lago que aún no existía. En un momento dado de la película, Jack dice a Rose que ha estado pescando en el lago Wissota, un embalse del condado de Chippewa, en Wisconsin. ¿Y qué tiene eso de malo? Pues que el lago en cuestión no existió hasta 1917. Teniendo en cuenta que el Titanic se hundió en 1912, ¿está Jack hablando de lo que hacía en el futuro? ¿O es que fue a pescar a una zona cercana a lo que sería, más adelante, el lago Wissota? O quizá algo un poco más plausible, que los encargados de documentar la película metieran la pata. Tú decides. 3. La montaña rusa fantasma. Jack promete a Rose una cita en la montaña rusa del muelle de Santa Mónica, una montaña rusa que, casualidades de la vida, no se construyó hasta 1916, 4 años después del hundimiento. ¿En qué demonios estaba pensando Jack? ¿Acaso era el más novato de los viajeros temporales? ¿Cómo podía caer en ese tipo de trampas? ¿O es que realmente James Cameron contrató a un becario para que se ocupara de la documentación de la película? 4. Petates, matrículas y peinados de otra época, futura, claro. En una de las primeras escenas de la película se ve a Jack corriendo para embarcar junto a su amigo Fabricio. ¿Y qué lleva Jack en la espalda? Un petate que no se puso en circulación hasta 1939 y, de hecho, es un modelo que solían usar los soldados del ejército sueco. ¿Y qué me decís del coche que lleva a Rose y su prometido hasta el muelle? No, no es un DeLorean, pero sí tiene un código de matrícula de otra época. Concretamente, de 1929, RB. Oh, pero hay más. Dice Matt que el corte de pelo que lleva DiCaprio, Dawson, no se puso de moda hasta la década de los 30. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.